Dejamos para el cierre un tema muy importante. Vamos a estar tratando los desafíos regulatorios para la reducción de emisiones de metano y vamos a conocer experiencias actuales en la elaboración de marcos normativos nacionales y subnacionales. Para eso vamos a invitar a moderar esta sesión a Juan Pablo Letelier del Parlamento Andino y vamos a invitar a subir al escenario a Juan Pablo Escudero del Instituto M de la Universidad de California en Los Ángeles, Paula García Holley del Clean Air Task Force, Natalie St. Clair de la Agencia Internacional de Energía, James Garvier del Climate and Clean Air Coalition y Martín Maqueira, diputado nacional de Argentina. Muchas gracias. Nos ha convocado. Quiero partir haciendo una afirmación. Los que hablan inglés usan el concepto tipping point. En español sería el punto de no retorno. Esto tiene que ver con las urgencias. La pregunta que hay que hacerse es si uno cree que esto es urgente. Y al parecer tenemos una urgencia. Y para que uno pueda enfrentar este debate de cambio climático, fuentes de emisiones de metano, se necesita con urgencia abordar el tema regulatorio. Regulatorio común, estandarizado, armonizado, se ha usado el concepto de hoy, pero para aquello, que es lo que probablemente sea lo más sensato, es bueno generar espacios de diálogo, y este es el objeto de hoy. Solo quiero comentar, el Parlamento Andino en lo que estamos es promoviendo precisamente marcos regulatorios de un actor del cual se habla poco, que son los congresos nacionales y las asambleas nacionales, que se supone que son los que deberían nutrirse de este debate para fijar un marco regulatorio permanente, financiable, fiscalizable, que es lo que muchas veces no ocurre. Yo quiero agradecerle a los panelistas que están hoy. Les quiero ofrecer la palabra para que nos puedan ir contando de su experiencia, prácticas que han hecho. Aquí hay representantes de agencias que han estado promoviendo mecanismos de regulación, instituciones académicas que han estado promoviendo acciones de regulación. Han habido ONGs que tienen una trayectoria extraordinaria, que llevan mucho tiempo empujando esto. Antes que muchos incluso escucharan, se viene hablando de esto. Y hay un legislador que ha estado en carne propia sufriendo la batalla para hacer que personas distintas se junten para conversar. Yo quiero, por ende, para iniciar, junto con darles la bienvenida, ofrecerles la palabra, que nos puedan contar sus experiencias en el esfuerzo de promoción de marcos regulatorios, cuáles han sido las dificultades en los diferentes niveles. Así quiero partir por la representante de la Agencia de Energía Internacional, que son desde la institucionalidad, que han ido impulsando lo que deberían ser los consensos básicos que todos deberíamos compartir. Natalie. Muchas gracias y agradezco a Olare por la invitación y a ustedes por estar aquí. Mi nombre es Natalie St. Clair y me disculpo, pero voy a cambiar a inglés porque si no voy a tardarnos mucho. Entonces, at the International Energy Agency, en la Agencia Internacional de Energía, nosotros tenemos un alcance para apoyar a los países que buscan desarrollar sus normas. En primer lugar, nosotros ofrecemos una variedad de recursos. Probablemente ustedes han escuchado de Tomás en la mañana, que presentó un poco el registro o el tracker global, que nos habla de las emisiones, las oportunidades a un nivel de país y a un nivel regional también. Además del rastreador global de metano, también tenemos 2 mapas de ruta y 2 herramientas que nos ayudan a establecer políticas, regulaciones, arrancando del contexto legal.
Esas herramientas nos ayudan. Podemos tener también una herramienta que nos ayuda a ver las mejores prácticas alrededor del mundo, así como la caracterización de diferentes alcances que se han usado para diferentes agencias, diferentes entidades gubernamentales para poder reducir las emisiones de metano. Además de estas investigaciones, nosotros también apoyamos el compromiso multilateral en eventos como este, por ejemplo, y yo voy a estar muy contenta de apoyar el debate dentro de la región, pero también de diferentes regiones que están trabajando en este mismo tema. Mañana vamos a estar realizando una mesa redonda para tomar más acciones. Vamos a tener un panel con oradores de Colombia, Ecuador, México, de la Unión Europea, para compartir sus propias experiencias en las diferentes etapas de la regulación. Según lo que menciona IEA, muchas de las oportunidades vienen del lado de aquellos que toman las decisiones, y la Unión Europea ha sido muy participativa en el evento, ¿no? Yo creo que eso habla del compromiso que tenemos con la implementación de estas normas. También este apoyo indica también, digamos, el aspecto multilateral dentro de las agencias regulatorias, ¿no? Eso puede ser Ministerio de Energía, Ministerio del Ambiente, todas las entidades que quieran trabajar en estos pasos para desarrollar nuevas leyes o normas, ¿no? Y obviamente esto lo trabajamos en conjunto con todas las personas en esta sala. También tenemos aliados internacionales que obviamente están trabajando con nosotros, y estamos muy contentos de ser parte de ese grupo. A los dos representantes de dos instituciones que han cooperado mucho en colocar el tema, actuar desde la sociedad civil, y ponemos en la punta que nos puedan ofrecer la palabra. Adelante. Well, good afternoon. Buenas tardes, es un placer ser parte de este panel, y me pido disculpas por hablar en inglés, en verdad. Yo estoy reemplazando a Carlos. Desafortunadamente no está él, pero yo estoy aquí. Y bueno, realmente yo creo que voy a poder contribuir ciertamente a la discusión. Yo represento a la coalición de clima, que es parte del programa climático de las Naciones Unidas. Hay otros colegas que ya también han hablado del Observatorio de Emisión de Metano. Y la CCAC es una de las entidades reguladoras del Acuerdo Global. Nosotros tratamos de lidiar con las emisiones de metano, particularmente el sector de combustibles fósiles, el sector de agricultura también, que también involucran otros elementos o esfuerzos. Yo también represento al grupo de combustibles fósiles de la CAC, y tenemos dos ramas o áreas principales de enfoque que incluyen el programa regulatorio de combustibles fósiles, que estamos trabajando en conjunto con la CATF, y lo que nosotros tratamos de hacer es tener un programa a nivel de país para poder darnos cuenta qué es lo que funciona para ese país, para reducir las emisiones de metano, concentrándonos desde los combustibles fósiles. No es como una mapa, sino es una forma de decir dónde están ahora, cuál es la necesidad que ustedes tienen, cuáles son las bases legislativas de sus países, qué tipo de normas o leyes quieren implementar para apoyar otras actividades y apoyar la mitigación que les gustaría ver. Y cómo hacemos un monitoreo, verificación y reportería de todo lo que hemos visto el día de hoy. También tenemos el hub de combustibles fósiles. Básicamente, eso busca recoger todas las prácticas
de los ministerios, otros actores, para compartir sus experiencias en mejores prácticas. Y lo que es relevante en esta discusión es que como parte de esa ruta queremos establecer debates entre reguladores, ¿no? Ya sean privados o públicos. Todos pueden compartir sus experiencias, compartir su conocimiento, ayudarse unos a otros a implementar estos marcos en diferentes regiones. Yo creo que el debate, como parte del mismo debate, va a ayudar a nutrir ese proceso. Yo estoy muy emocionado de trabajar con la comunidad de práctica de OLADE, porque yo creo que hay mucha sinergia ahí y cosas que van a salir del día de hoy también. Muchas gracias. Paula. Ahora yo voy a hablar en español, a ver si no me hago muchas bolas, pero primero que nada hacer eco y agradecer a OLADE por la invitación y también felicitarlos no solo por el evento, pero la comunidad de prácticas. Creo que tener esa continuidad para todos nosotros va a ser súper importante y seguir estas conversaciones que no se queden en algo anual, sino algo mucho más dinámico. Pero bueno, con eso ya en mente, Clean Air Task Force es una ONG que ha trabajado por más de 20 años en temas de metano. Cubrimos los 3 sectores, pero nuestros inicios fueron enfocados en el sector de hidrocarburos. En el 2016 empezamos a trabajar en Latinoamérica y el Caribe y apoyamos a México en el desarrollo de sus regulaciones, también a Colombia, y ahorita estamos trabajando, empezando con Brasil, también con Ecuador y con Argentina. ¿Y cómo es que trabajamos con ellos? Bueno, en una de las formas es a través del marco que mencionaron del Fossil Fuel Regulatory Program, pero las actividades que hacemos son principalmente 3. Una, el fortalecimiento de capacidades, que esto se puede ver reflejado no solo en talleres con gobiernos, con representantes de la industria, como el que estamos teniendo ahorita, ¿no? Sino talleres multisectoriales. También con demostraciones de tecnologías, tenemos expertos en el uso de las cámaras OGI y hemos tenido visitas en campo, en específico lo mencionó también nuestra compañera de Petroecuador, en Petroecuador con representantes del Ministerio de Minas y Energía, con representantes de la agencia regulatoria para empezar a entender cómo funcionan estos equipos y cómo se podrían implementar en el sector y ver reflejados en una regulación, ¿no? Para tener regulaciones no solo que sean ambiciosas, pero que también sean ejecutables. La otra actividad que tenemos nosotros es ayudar a los gobiernos a entender el problema de metano y entender también las soluciones. Entonces, tenemos una herramienta que se llama el Country Methane Abatement Tool, que ayuda a tener una primera aproximación de las emisiones de metano del sector desagregadas por fuente, para ver qué fuentes son las que más contribuyen a sus emisiones de metano, y después, con base en las mejores prácticas internacionales regulatorias, ver cuál es el potencial de mitigación, ¿no? Estamos trabajando, agarro otra vez a Ecuador de ejemplo, estamos trabajando junto con Ecuador en desarrollar este inventario de emisiones de metano desagregadas y el potencial de mitigación, y estimamos que alrededor del 50% de las emisiones se pueden mitigar. Hicimos un ejercicio similar con datos públicos y con información de la industria en Argentina, y también 50% de las emisiones de metano del sector en Argentina se podrían mitigar. Y esto no son porcentajes de mitigación iguales, tienen cada uno una aportación distinta según el sector de cada país. Entonces, la herramienta nos permite hacer planes de mitigación como adecuados a las condiciones locales y ver cuáles son las mejores prácticas regulatorias que se deben de incluir en sus regulaciones de metano. Y ya como tercera actividad que hacemos es la asistencia técnica ad hoc específica para el desarrollo y la implementación de las regulaciones. Y esto tiene distintas formas, desde comentarios técnicos a las regulaciones ya escritas, pero también como el desarrollo de reportes tal vez para entender mejor cuáles son los criterios que deben de tener los mecheros, ¿no? Y qué se debe de considerar y qué se debe incluir en la regulación, o cómo se
podría certificar la medición de una emisión de la eficiencia de los mecheros, ¿no? Entonces, estas conversaciones técnicas que normalmente o es difícil que el personal de una sola agencia tenga acceso a esa información y que tal vez nosotros no lo tenemos las conexiones para poder facilitar las conversaciones. Entonces, tal vez facilitar una conversación entre Colombia y Ecuador que puedan hablar sobre cómo implementaron esa parte de la regulación, o entre México y Ecuador sobre las dificultades que tuvieron en el desarrollo y el diseño de su regulación. Entonces, buscamos hacer esas 3 actividades y adaptarlas a las necesidades específicas de los países. Y nada más como un breve comercial, si están interesados en participar en el programa regulatorio de combustibles fósiles, pueden enviar un correo al secretariado de la CCAC con su interés para que nosotros lo podamos evaluar y darles la mejor forma de asistencia técnica que podamos. Muchísimas gracias. Quiero ofrecerle la palabra ahora a Juan Pablo Escudero del Emmett Institute on Climate Change. Hola a todos. Es muy increíble verlos a todos aquí. Es una oportunidad que me pone muy contento. Sobre todo le quiero agradecer al organizador y a todos ustedes que se han quedado hasta esta hora y mirando con cara de interés lo que estamos conversando después de un día largo y intenso de mucha información. Pero hemos llegado a una conclusión. Hasta hace poco tiempo el metano era un tema eminentemente técnico. Era un tema de los científicos, un tema de los ingenieros. Y hoy día eso, gracias a Dios, está dando un pequeño vuelco. Hace 10 años en el convenio de París prácticamente no hablábamos del metano. No hay ni una mención al metano. Entonces alguien en un panel anterior dijo, conocemos a todos los que es un mundo chico el del metano. Será un mundo chico, pero por Dios que ha sido importante. Hoy día el metano es probablemente una de las líneas de acción más relevantes a nivel internacional. Pero hay una conclusión a la que yo creo que nosotros podemos adherir, que pueden haber muchos desarrollos tecnológicos, pueden haber muchas buenas intenciones, pero si eso no va seguido de regulación, es difícil que tengamos aportes significativos en mitigaciones de metano. Nosotros que estamos en Latinoamérica y el Caribe somos especialmente legalistas. En Estados Unidos es distinto porque hay un sistema de las cortes, hay un sistema de voluntarios, por lo menos en Chile hablo, y de lo que yo he visto en Latinoamérica, si no hay una ley por detrás que nos esté apurando, es difícil que nos comprometamos fuertemente a bajar las emisiones. Nosotros en UCLA, yo soy chileno por lo demás, como pueden ver por mi acento y no de California, estamos trabajando en un proyecto que tiene que ver con cómo incorporar las nuevas tecnologías dentro de las regulaciones de metano, sea a nivel internacional y especialmente dedicado a los países en desarrollo. Hoy día, las nuevas tecnologías de metano permiten, como han visto en otros paneles, detectar emisiones de metano de una manera que antes ni siquiera hubiéramos pensado. Hoy día esas herramientas se usan en algunas regulaciones para informar inventarios, para captar superemisores, para verificar lo que las compañías están entregando. Entonces, si bien no son la solución hoy, es importante que nuestras propias regulaciones en Latinoamérica puedan abrir la puerta para nuevos desarrollos tecnológicos en el futuro que puedan informar y mejorar nuestra regulación. En el fondo, la pregunta que me inspira y que ojalá los inspire es, ¿será la modernidad, nos posibilitará estos nuevos medios tener mejores regulaciones de metano, mejorar las que tenemos o incluso regular el metano de maneras que ni siquiera nosotros lo habíamos planteado anteriormente? Y además nosotros hemos tratado de explicar cómo funcionan estas tecnologías en un lenguaje en que pueda ser comprendido por todos nosotros. Yo no soy científico, yo soy abogado, entonces mucho del lenguaje científico me quedaba muy grande. Y hoy día, gracias al trabajo que estamos tratando de hacer, todos podemos tener cierta información. Así que no los quiero aburrir más, pero muchas gracias por haber estado aquí y ojalá acérquense a nosotros porque desde UCLA estamos muy contentos de apoyar a todas las organizaciones, países que quieran contar con nuestro apoyo de gente mucho más inteligente que yo. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias. Quiero ofrecerle la palabra ahora a Martín, de los legisladores que encabezó en su país junto a un proceso que él contará, probablemente el primer esfuerzo de una legislación y un debate en el Congreso sobre el metano e industria de hidrocarburos. Y como decía Juan Pablo recién, uno puede tener tecnología, puede tener buenas intenciones, puede tener asistencia técnica, pero si no hay un marco legal que obligue, que establezca la obligación de cumplir la reducción de metano,
o que se coordinen las instituciones del Estado, que es la otra gran dificultad. Es poco lo que podemos avanzar al ritmo que los tiempos exigen. Martín. Muchas gracias, Juan, y muchas gracias, por supuesto, a todos los presentes por la invitación. Y me diste pie para hablar un poco de las razones por las cuales creemos que es necesario y es útil un marco normativo. En este caso, yo vislumbro 4 razones principales. Muchas se nombraron acá, con lo cual me parece interesante poder repetirlas. Primero, los acuerdos internacionales que todos o la mayoría de los países del mundo han firmado, ¿no? Del Acuerdo del París, los acuerdos del metano, en fin, innumerables cartas de descarbonización, incluso también las empresas que han firmado. Pero si bien son positivos porque han marcado una línea de acción, los acuerdos no terminan siendo vinculantes o obligatorios, o mejor dicho, no hay penalidades por incumplirlos, salvo, por supuesto, la reputación de ese país o de esas empresas, que es importante. Y eso nos lleva a tener un principio o una idea de por qué, siendo esta una posibilidad para poder regular. La segunda razón que creemos importante, también se ha nombrado acá, las buenas prácticas que existe en la industria del gas y el petróleo para poder mitigar las emisiones de metano. Y no solo por una cuestión ambiental, que por lo menos yo la creo, es la principal, digamos, ¿no? Ese 28 veces más fuerte del metano en 100 años, pero si vamos a 12 años es 80 veces más potente que el dióxido de carbono, lo que nos indicaría que reducirlo tendría un efecto mucho más rápido en el ambiente y un efecto menor, por supuesto, ¿no? O un efecto positivo y no negativo, pero sino también por una cuestión de productividad o de eficiencia. El principal componente del gas natural, del combustible de la transición, es el metano. Y en ese sentido, la Agencia Internacional de Energía calcula que se emiten 80 millones de toneladas al año, más o menos, por metano, entre los venteos, las fugas o emisiones fugitivas y el flaring, la quema del gas en la antorcha. Eso es el 2.7 de la producción mundial de gas, son 111 BCMs, y si uno lo traduciría monetariamente a dólares, ¿no? Teniendo, si se quiere, un precio bajo de $3,5 el millón de BTU, estamos hablando de 15.000 millones de dólares, más o menos, que se desperdiciarían. Ahora, también se puede sumar algo que el Banco Mundial evalúa, el gas natural que está siendo quemado en la antorcha, que si bien emite dióxido de carbono, también es otro desperdicio de un recurso, y estamos hablando de otro 3%, es decir, 5,7, casi 6% de equivalente a la producción mundial de gas, unos 30.000 millones de dólares que se están desperdiciando de alguna manera y que podrían ser útiles no solo para llevar a poblaciones que no tienen acceso al gas natural, sino también para hacer, por supuesto, un menor impacto ambiental, como se dijo, pero también para, bueno, generar, por supuesto, regalías, crecimiento, empleo, lo que cada país seguramente busque. Entonces ahí tenemos una segunda razón. Existe una tercera, y es que ya la industria ha hecho muchos de estos, o ha implementado muchas de estas medidas. Voy a dar un solo ejemplo de la Argentina. De las 5 empresas que más producen, hemos relevado, y hay 3 empresas que ya voluntariamente hace 5 años llevan adelante planes de descarbonización, pero específicamente de metano, y han bajado en estos 5 años, desde el 2019, 2020, algunas empezaron, entre el 50 y el 77% de las emisiones de metano, invirtiendo solo el 0,5% de su inversión total. Es decir, es mínima la inversión, menos del 1% de lo que invierten, por supuesto, en pozo, en exploración y demás, para tener una mejora sustancial. Y lo hicieron mientras se posicionaban como los líderes de la producción, es decir, no hay excusas para poder avanzar en una mejor producción con un menor impacto ambiental. Y esta tercera razón nos lleva a las últimas, y no lo voy a hacer mucho más largo, pero es la diversidad normativa, que esto aplica más que nada a mi país, quizás en otros puede pasar de manera distinta, pero mi país es un país federal, donde cada provincia o estado provincial lleva adelante su legislación y es quien aprueba, por ejemplo, un proyecto para exploración y quien da la licencia para poder tener ese área petrolera y quien da la licencia ambiental también. Entonces,
se están dando distintas normativas en 4 de las 8 provincias productoras de petróleo y gas, en la cual operan normalmente las mismas empresas. Entonces esto complejiza quizás, porque pueden tener distintos estándares ambientales estas provincias, el trabajo que pueden hacer en Neuquén, en Río Negro o en Chubut. Esto no implica que sea malo que las provincias avancen una legislación ambiental, lo creemos positivo, pero si no hay una unificación de ese marco normativo, podremos ralentizar nuestro desarrollo. Es por eso estas 4 razones que hemos planteado y hemos presentado un proyecto de ley que es base de un proyecto que había presentado ya una senadora a mandato cumplido y que hemos dado el primer paso de este proyecto de ley, que es dictaminar en una de las comisiones. Después, si querés, vamos al detalle para no hacer una introducción muy larga, pero me parece que las razones son importantes para ver por qué necesitamos una ley y por qué creemos que puede ayudar, insisto, a lo más importante, que no es producir con un menor impacto ambiental. Muchas gracias, Martín. A partir de estas primeras reflexiones, ¿hay instituciones que quieren colaborar? ¿Tienen programas? ¿Tienen orientaciones? ¿Hay experiencias? Me gustaría hacer la pregunta, ¿por qué ustedes creen que se avanza tan rápido o tan lento? ¿Cuáles son las brechas para avanzar en que efectivamente tengamos marcos regulatorios que tengan relación con las urgencias, con los costos? Aquí todavía nadie habla del costo de salud, que significa las emisiones de metano para la enfermedad respiratoria. Se calcula que la mitad de las enfermedades respiratorias están asociadas a este gas de efecto invernadero. ¿Por qué creen que tenemos las brechas que tenemos para avanzar en un marco común? Natalie. Bueno, yo voy a resaltar lo que varias personas están diciendo, y es que si ustedes ven los últimos 5 años de la manera en la que el metano se ha vuelto importante a nivel global, es bastante resaltante, ¿no? Hemos visto 150 países que han firmado este acuerdo, hemos visto diferentes entidades de diferentes industrias y obviamente el siguiente paso sería la implementación de estos proyectos hacia legislaciones prácticas. Entonces, para darte un ejemplo, nosotros estimamos que cada país que ha firmado este acuerdo de metano global tenía que implementar esto dentro de sus políticas o sus NDCs, y esto iba a eliminar 1.2 gigatones de emisiones para el 2030. Eso es igual a reducir todas las emisiones de la aviación y diferentes medios de transporte. De la misma manera, sabemos que estos productores han firmado este acuerdo también. Esto incluye Argentina, Brasil, Colombia. Todos han firmado este charter de decarbonización. Incluye también esto reducir actividades de flaring, así como otros países que también tienen un compromiso, pero vemos que siguen aumentando las emisiones, ¿no? Ahora yo quiero hablar de las estadísticas que Tomás ha mencionado en su presentación, que 61% de las emisiones en Latinoamérica podrían ser reducidas con mediciones que ya o leyes que ya hemos probado, o métodos que ya hemos probado, ¿no? Con iniciativas de transparencia climática y trabajo que ya se ha realizado para mejorar los sistemas, que también es importante recordar que mucho de ello se puede hacer con medidas que ya han prescrito. Por ejemplo, estamos hablando realizar o implementar restricciones estrictas en flaring, en lo que es venting, determinación de fugas, detección, estándares de tecnología para dispositivos que nosotros sabemos que ya van a requerir una actualización tecnológica para reducir las emisiones. Yo creo que obviamente esto podría reducir 2/3 de las emisiones que estamos viendo ahora. Yo creo que es importante considerar que todo ello puede ayudar y que no hay que esperar a tener datos válidos, ¿no? Yo creo que escuchamos siempre esto de
no podemos hacer nuevas políticas hasta entender todos los datos de las emisiones, pero yo creo que esto podemos hacerlo a la misma vez. Trabajando en el inventario de gases, y también usando medidas que ya se han probado que reducen estas emisiones. James, ¿por qué crees que estamos yendo tan lento? ¿O crees que estamos yendo no tan lento? Bueno, yo creo que tenemos un sinnúmero de retos que obviamente tienen una razón detrás, pero lo que podemos ver es que las personas entienden que hay una necesidad de que se tiene que tomar acción, que los acuerdos están ahí. El problema, como ya he dicho, no estamos traduciendo eso hacia acciones tangibles. Entonces hay un sinnúmero de razones por las que no se está haciendo. Pero lo imperativo, lo que se tiene que hacer, como ya se viene resaltando, está ahí. Hay una necesidad de actuar. Hay que actuar ahora. Ya estamos experimentando el cambio climático. Hay que responder. Y como ya han resaltado, esta es una de las maneras más rápidas y que nos pueden ahorrar más dinero que podemos actuar. Muchos ya estamos experimentando este cambio climático generado por el metano, y mucho de ello viene de combustibles fósiles. Tenemos que realizar formas o métodos que puedan terminar o reducir esto de manera rápida. Antes de ver las brechas, hay que ver y pensar qué es lo que necesitamos. Necesitamos un compromiso político. Tiene que ser esencial eso. Tenemos que tener consenso entre todas las partes interesadas. A veces un grupo puede hacer un buen trabajo, pero otros pueden no estar tan bien alineados. Entonces tenemos que tener un marco de trabajo que establezca que estas acciones, y también tenemos que apuntar a mejorar y hacer que estas acciones sean más fáciles de implementar. Eso conlleva a una consulta, a tener los recursos necesarios y tener la capacidad de hacerlo. Si estamos hablando de instituciones, eso viene de los ministerios también, pero también de las cadenas de suministro que pueden brindar maquinaria y pueden generar más acción rápida. Y también elementos de seguimiento, por ejemplo, generar incentivos, refuerzo de estas leyes o marcos regulatorios, pero también tiene que haber alguna pena, algún aspecto punitivo para los que no cumplen con sus compromisos, ¿no? Entonces, para poder mencionar qué es lo que podría ser lo bueno en respecto a lo que tenemos que ver, es la necesidad de tener metas claras. Tenemos metas para el dióxido de carbono, pero no nos hemos concentrado en el metano aún. Tenemos metas hacia el metano, que creo que tiene que ser vital para los países. Tenemos que saber hacia dónde queremos llegar. También tenemos que tener un mandato claro de los ministerios. Como tú ya dijiste, el metano no solamente se trata de cambio climático, es un tema de seguridad para las personas que trabajan en estas instalaciones. También es un tema que puede impactar la salud, como se ha resaltado, y también la productividad de la agricultura, porque eso va a conllevar el metano genera mayor contaminación a la salud, y también la mitigación del metano también va a reducir otros contaminantes, por ejemplo, ¿no? Como el carbón y entre otros. Entonces, debido a la diversidad de acciones, necesitamos un mandato claro de los ministerios que están involucrados. ¿Quién va a hacer esto? ¿Quién es responsable de lo otro? Porque a veces eso es una confusión o no está tan claro. También tiene que haber capacidad institucional y de cadena de suministros en los recursos, porque hay personas que revisan el metano, pero están en la segunda escala, no están relacionados a tomar acción para el metano como tal, el metano. Entonces, yo creo que eso es lo que va a ayudar a acelerar las cosas, así como asegurarnos que tengamos el entendimiento de que hay penalidades
porque si no se siguen las reglas y los compromisos, no permite que se haga un seguimiento en la acción. Asegurarse también de que estemos generando la gestión del metano desde un aspecto más general, que es parte de la transición energética. Asegurarse que eso se entienda y, como dijo alguien, ajustar esa transición, asegurarse que sea justo para el país y las comunidades de ese país. Thank you, James. Paula, Gracias, James. Dios es fijar metas, porque cuando uno ve los NDC, incluso las leyes de cambio climático en América Latina y el Caribe, no existen metas de metano como regla general. Recién estamos asomándonos a algunos casos, pero por lo general no hay metas legales. Creo que es difícil pensar, yo preguntaría como tal vez, ¿cuál es la visión que tenemos de una meta? Si la meta puede ser una acción, creo que eso es importante y se puede incluir ya y puede ser un primer paso para incluirse en la NDC. Y estos pueden ser metas con base en mejores prácticas y estándares como los que mencionaba Natalie, ¿no? Que mi meta en la NDC va a ser incluir un programa de detección y reparación de fugas, o va a ser incluir la prohibición, el venteo y la quema rutinaria. Y es súper importante como crear esos sistemas robustos en donde se vincula la acción climática y las metas climáticas de la NDC con los programas de energía, con las metas y las regulaciones específicas de metano, para empezar a hacer estos sistemas robustos en donde ya como a partir de ellos se llega a fiscalizar y se bajen los recursos para poder implementar las acciones, ¿no? Muchas veces, si una acción no está en una NDC, si una acción no está en una regulación, no se le asignan fondos, entonces tampoco hay una forma para implementarla. Entonces creo que sí, regresando un poco a la pregunta, sí deben de haber metas. Tal vez las primeras metas no son un porcentaje, sino son actividades específicas, y conforme se va avanzando en entender el problema de metano de cada país, en entender cuáles son sus emisiones, cuáles son sus datos específicos, calculando estas proyecciones de mitigación con base en las mejores prácticas internacionales, se pueden establecer metas sectorales para la mitigación de metano en la NDC y luego agruparlas y hacer una meta a nivel país de reducción de metano. O sea, creo que hay un camino que se tiene que hacer para llegar a eso, para que sean metas que puedan alcanzar los países. Pero sí, tener una meta es algo a lo que todos van a tener que y deben aspirar, ¿no? Porque es una forma de amarrarlo y para decir nosotros hemos avanzado tanto y tenemos este compromiso. Gracias, porque en los procesos de descarbonización se hablan de porcentajes. Descarbonizar tanto por ciento al año, tanto. Pero parece que aquí las acciones son lo necesario. ¿Hay vacíos tecnológicos, Juan Pablo, para avanzar? ¿Hay comprensión de las alternativas? Porque en otros lugares, más allá de América Latina, hay experiencia que han sido muy eficientes. No sé qué nos puedes decir tú sobre los retos para incorporar esas otras prácticas o las buenas prácticas en América Latina. Qué difícil participar en un panel en que todas las preguntas son interesantes y a uno le gustaría responderlas todas. Pero solo un pequeño nota con tu pregunta provocadora de estamos avanzando tan lento, tan rápido. No es suficiente, pero me cuesta encontrar ejemplos en que la humanidad haya encontrado un problema hace tan poco tiempo y hayan tanta gente subiéndose al carro de la regulación. O sea, hace 5 años no teníamos ninguna norma, o tal vez estoy exagerando, pero en Latinoamérica, y después México, después Colombia, Chubut en Argentina, Bolivia presentó una, y todo esto gracias a un convencimiento. Así que para los parlamentarios que estén aquí, que todavía no hayan incorporado mis normas de metano en sus países, háganlo, porque es de las pocas cosas en las que hay un acuerdo de todos los sectores políticos, porque al menos en oil and gas esto es un win-win. Nadie quiere emisiones de metano.
ni siquiera los propios emisores, porque aquí los emisores de petróleo, los productores de petróleo están perdiendo con la emisión de metano. No es como en el carbono que requieren la quema necesariamente emite carbono. Aquí es distinto. Así que, por favor, háganlo y los podemos ayudar todos los que estamos sentados aquí y van a ganarse como decimos en Chile, un poroto político bien importante. Y todo el planeta va a estar agradecido. Y en cuanto a las brechas tecnológicas, yo siento que hay una excesiva desinformación en lo tecnológico. Con Juan Pablo tuvimos un panel de una cosa muy distinta a esta en Sudáfrica hace poco, y la disociación entre el mundo político y el mundo técnico y tecnológico es muy relevante. Y uno lo ve ahora en nuestros países en que las discusiones de las nuevas regulaciones de metano adolecen de un conocimiento técnico muy importante, que no es su culpa, porque yo como abogado también lo tengo, también sufro de ese conocimiento, pero es imprescindible que haya una mayor creación de capacidades tanto en lo técnico como en lo humano. Es imprescindible, si no, podremos tener buenas regulaciones que no se aplican. Yo antes abogué por las regulaciones, sí, pero si no hay un contenido personal importante, no se aplica. Y otra brecha también, o no brecha, sino que algo que es importante y quiero darte a ti el crédito, Juan Pablo, es necesario que exista gente con la energía suficiente para promover estas cosas. Juan Pablo ha promovido la iniciativa del Parlamento Andino, del cual se han sumado muchos países, y creo que eso no podemos subestimar la importancia, y aquí el diputado también haciendo lo mismo en lo propio en Argentina, no podemos subestimar la importancia de la necesidad de gente con ganas, interés y perseverancia en hacer las cosas. Muchas gracias. Martín, ¿por qué no nos cuentas cuál ha sido la experiencia? La parte fácil, ¿no? Los obstáculos que uno enfrenta, las dificultades y cómo uno navega a veces en contextos políticos que no siempre sean amigables ni favorables. Bueno, primero la parte más interesante y lo que nos facilitó mucho el trabajo es que ya se venía trabajando con esta senadora Gladys González que nombré de mi espacio en un proyecto para disminuir las emisiones de metano, con lo cual ya teníamos un gran trabajo hecho y lo volvimos a adaptar, le hicimos algunos cambios. Y lo bueno también fue que encontramos, tanto en la industria, por estas razones que contaba, ¿no?, hace un ratito, como también de muchas de las provincias que están queriendo avanzar en esto, porque menos metano emitido es también más recursos para esa provincia por las regalías que cobran de ese gas natural que se aprovecha. Entonces encontramos un trasfondo, algo positivo, en el cual tierra fértil, como decimos en mi provincia de La Pampa, que es agrícola y ganadera, para poder sembrar. Entonces eso fue una buena oportunidad. Pero también tuvimos, hablando de la oportunidad, un año complejo para la Argentina para poder avanzar en esta regulación. Comenzamos hacia mitad del año pasado, Argentina venía de una crisis muy importante y el actual gobierno llevando adelante distintas reformas a través del Parlamento para poder salir de esa situación. Y eso nos llevó que el Parlamento se encargue de la urgencia, ¿no?, de poder bajar la inflación, de poder hacer algunos cambios regulatorios, en fin. Y no pudimos ocuparnos quizás de lo importante o con el tiempo que uno quisiera, ¿no?, que son leyes como esta que van hacia el mediano o largo plazo. Entonces eso, si se quiere, fue una dificultad. Ahora, aún así, tuvimos todo el año pasado debatiendo este marco normativo, invitando a instituciones que estaban interesadas, a cámaras empresariales. El Instituto Argentino del Petróleo y el Gas nos ayudó mucho también con ese know-how de cuáles son esas buenas prácticas, basadas en experiencias internacionales, pero que también eran aplicables a mi país. Como así también les decía, distintos ministros y funcionarios de las provincias. Todo ese año pasado nos permitió poder plantear modificaciones, poder crear un proyecto de consenso, y eso en esto es clave. Seguramente en otros países también suceda, pero yo sí puedo hablar de mi país. Hay una dispersión y una crispación partidaria bastante importante, con dificultades para poder generar consensos y pasar leyes por fuera de la discusión política o de qué partido lo presenta. Bueno, esto tuvo bastante apoyo de legisladores de todos los bloques, de la oposición, del oficialismo, de los bloques que estamos más en el centro, y logramos ya hacia fin del año pasado el primer paso como para dictaminar.
No llegamos por tiempo, pero retomamos con mucha fuerza este año y el Congreso tiene distintas comisiones. Este proyecto está en la Comisión de Ambiente, que dio el primer paso y aprobó este proyecto por el voto de todos los diputados, con una salvedad que la nombro porque me parece interesante. Muchas veces se discute mucho de las leyes y este artículo, si no. La única diferencia que terminamos teniendo con otros diputados es quién es la autoridad de aplicación que aplicaría esta ley. Que en el fondo la verdad es importante, pero termina siendo secundaria porque implica que no hay otras cosas que se discutan en la ley, si es el Ministerio de Ambiente o el Ministerio de Energía. Con lo cual, creo que estamos a tiempo, por supuesto, de saldarla. Dimos ese primer paso en la Comisión de Ambiente y ahora nos toca en el resto del año poder avanzar en la Comisión de Energía y en la Comisión de Presupuesto. Y para cerrar, si se quiere, quizás otra dificultad que sí le veo al proyecto es que fuimos quizás muy ambiciosos en esta regulación. Argentina está yendo a desregulaciones en un montón de sectores y en este caso nosotros planteamos un proceso en el cual les pedimos a las empresas que empiecen a reportar, que tengan un determinado programa de reparación, detección y reparación de fugas. Le aconsejamos algunas medidas para llevar adelante, pero con cierta libertad. Establecemos un plan piloto de unos 3 años para poder adaptarse. O sea, es previsible para un sector que está sacando a la Argentina adelante y está generando mucho desarrollo. Y sumamos, es un cap and trade, digamos, un sistema de comercio de emisiones que tiene su complejidad para llevar adelante. Eso quizás fue un paso de más, como decimos, y en la realidad que tenemos en la Argentina quizás no tendríamos que haber sido tan ambiciosos en una legislación tan compleja. Pero estamos a tiempo, que sí, eso es un encollo, por supuesto, de poder plantearlo. Estamos en conversaciones con el Poder Ejecutivo, que es en definitiva quien llevaría adelante esta legislación en consonancia con las provincias, para ver si eso puede destrabar el tratamiento y seguir avanzando. Lo importante es que ya tenemos al menos una cierta jurisprudencia en la temática y cuando se siga debatiendo ya hay un buen antecedente para llevar adelante esta ley. Muchas gracias. Para ir cerrando, me gustaría hacer la pregunta para que cada uno conteste en el orden que quiera. Martín acaba de decir, se requiere algo más simple. Se ha hablado de armonizar la legislación, que no se debería pensar en un marco regulatorio por país. Esto de qué autoridad tiene que supervisar puede causar conflictos tremendos en los gobiernos del mismo partido, porque ¿quién es la autoridad? Ahí hay un tema. Quizás muchos de los representantes de agencias de los países nos pueden ayudar a reflexionar sobre este punto después. Pero me gustaría preguntarle a usted, ¿cómo creen que se debería avanzar? Porque algo que todos han dicho es que el diálogo es fundamental, interactuar, capacitar, dar asistencia técnica. ¿Cómo se hace eso en este tiempo donde el mundo está un poco polarizado, donde la gente conversa poco o no lo suficiente? Y este es un sector en el cual al parecer todos están dispuestos a dialogar, que no es lo que pasa en otros temas. Quizás, Paula, si quieres partir tú. Sí, qué pregunta más compleja. Creo que la primera aproximación es invitando a que todos los actores estén en la mesa, ¿no? Invitando a eventos como este, a talleres específicos a nivel país, a paneles, a conversatorios. También las regulaciones normalmente, o bueno, dependiendo del país y dependiendo del proceso, tienen procesos de consulta pública. Creo que además apoyarse a esos procesos de consulta pública, crear más espacios con las diferentes partes para empezar a crear este consenso de cómo es la mejor manera para regular en ese país en específico. Pero como pensando en esta visión de una agenda regional, también sabemos que hay mejores prácticas que se pueden implementar a nivel equipo, a nivel operativo, que van a ser comunes y aplicables para casi todos los casos. Entonces puede haber un marco más regional, también pensando tal vez en lo que mencionó al inicio Marcelo Mena sobre tener estándares de importación regionales, también sobre lo que presentaba Olade sobre
esta certificación de gas natural de bajas emisiones, como que se pueden tener estos objetivos a nivel regional y que sean adaptados a las necesidades y a las condiciones de cada país, ¿no? Entonces, sí hay un camino en el que podemos trabajar de forma armonizada lo más posible e irlo aterrizando, ¿no? Ya quién es la entidad que regule, ya sea el Ministerio de Ambiente, Ministerio de Energía, la agencia regulatoria, dependerá de cada país y eso tal vez afectará el contenido de la regulación, pero los requisitos técnicos generalmente son, si no los mismos, muy similares, ¿no? Y son las condiciones de aplicación las que se van modificando de cada país a país. Gracias. James, ¿qué opinas tú? One of the things Una de las cosas que yo pienso, que yo creo, o que quizás ayuda, es que hablamos técnicamente, pero esto también trata de lo emocional. Esto trata de corazones y mentes, donde deberíamos hacer algo que es lo correcto. Y me gusta mucho el título del informe de OLADE, Emisiones Invisibles, Soluciones Invisibles, porque no sé si han visto las imágenes de fugas de gas por cámara. Cuando uno en realidad ve el metano, no importa necesariamente qué cantidad sea, pero uno sabe ahí que tiene que hacer algo al respecto porque sabe que es un peligro para el medio ambiente, también para la salud y la seguridad, para la fuerza laboral, para el activo, en términos de la integridad de este. Entonces, cuando uno lo visualiza, uno tiene una respuesta emocional y no hay ningún administrador de campo en una operación de petróleo y gas quiere ver una fuga, no se permite. Si es que lo ven o lo detectan, instantáneamente se dan cuenta de que su fuerza laboral, sus colegas, sus amigos están en peligro y quieren hacer algo. Entonces, si esto se transmite al nivel nacional o al nivel parlamentario, ¿cómo creamos esta imagen? ¿Cómo creamos esta visión? Y eso generará la necesidad de acción que posteriormente permita buscar el conductor de este cambio. ¿Cuál es la estructura o el marco que necesitamos? ¿A dónde podemos llevar esto en términos del contexto regional, que es común para todos nosotros? Exactamente como si podemos considerar estándares de importación y más allá. En otras palabras, ¿cómo brindamos legitimidad por medio de un proceso regulatorio o proceso parlamentario para esa acción? Y brindar esta legitimidad en realidad requiere de una visualización, porque es difícil hablar con todos los involucrados en términos numéricos o técnicos, pero si uno lo ve, lo visualiza, ya se puede actuar sobre eso. Entonces, personalmente, yo realmente estoy convencido de que necesitamos una cultura de reducción del metano y un enfoque que esté conectado emocionalmente, además de técnicamente conectado, donde la gente pueda decir, sí, totalmente necesitamos hacer algo ahora. Sí, muy breve, pero partiste con algo que me gustó mucho. Se requiere una normativa más simple, porque a veces nos complejizamos tanto. Es mejor algo sencillo, es mejor partir la conversación, porque tú dijiste algo muy importante también. ¿Cuán importante es la comunicación? ¿Cuánta gente fuera de esta sala sabe en nuestro país que estamos hablando del metano, qué significa y cuál es su importancia? Les aseguro que muy poco, les aseguro que toda mi familia no sabe nadie, yo trabajo en esto. Entonces, tener comunicación efectiva es muy importante y es muy necesario para que los políticos se pongan detrás. O sea, cuando más se avanza es cuando los políticos están presionados o los tomadores de decisiones están presionados por algo que es popular. Acá tenemos una oportunidad muy única en el mundo ambiental, de que acá tenemos la posibilidad de hacer algo que nos beneficie a todos, que no nos divide políticamente, que en Latinoamérica eso es algo que es prácticamente imposible de encontrar, y que además va a ser necesario desde un punto de vista económico, porque ya las regulaciones de Europa y de otros países están exigiendo ciertos comportamientos en emisiones de metano. Entonces, incluso a los más conservadores y los que solamente quieran ganancias económicas, esto les va a ser necesario. Entonces, aquí tenemos una oportunidad única de algo que no nos divide y que nos beneficia a todos. Quiero ofrecer la palabra a Natalie. La agencia, ¿cómo puede ayudar cómo puede ayudar en estos próximos pasos
para que comience un diálogo distinto? Yeah, thank you. I think Gracias. Me parece que Martín mencionó algo muy importante más anteriormente cuando hablaba de su experiencia en Argentina, y esto es cómo coordinar con los diferentes actores a nivel gubernamental. Y puedo apreciar que cualquiera que haya trabajado en alguno de estos proyectos puede apreciar la dificultad de reunir a todos los involucrados en una mesa, pero supongo que puedo decir que vale la pena y es necesario, según nuestra experiencia, donde usualmente trabajamos con una agencia y su principal contraparte que está presentando una regulación, y puede ser muy, muy difícil el hacer que la gente que uno necesita esté ahí. Por ejemplo, el Ministerio de Ecología, y hay que trabajar con el Ministerio de Energía u otras agencias. Puede ser muy difícil ahí el coordinar a través de la mesa, pero luego, al llegar a la etapa de la implementación, nos guste o no, va a tener que trabajarse con esta gente, y si es que no se les ha traído a bordo desde el inicio, entonces la regulación tendrá muchos desafíos en la implementación, y me parece que esto es algo en lo que venimos pensando en mayor medida a medida que vemos estas buenas regulaciones siendo diseñadas y desarrolladas, implementadas, y ahora estamos en esta etapa de implementación y viendo cómo las cosas están marchando. Entonces esto es algo, como decía Juan Pablo, es importante tener a todos en la mesa, y para esto me parece, también para hacer eco de lo que otros han dicho, el apoyo político a nivel alto, en los niveles superiores, es crucial realmente. Hemos escuchado hoy que esto puede ser un tema muy técnico, pero también hemos escuchado hoy que esto tiene implicancias para todos. Entonces, si podemos relevar esto para que sea un debate más público y hablar acerca de estos mensajes que dan cuenta de las diferencias que se pueden realizar en términos de emisiones, efectos climáticos para todos, entonces esto me parece que nos moverá hacia trabajar juntos. Partieron. Gladys González, para quienes no sepan, fue una senadora mandato cumplido en Argentina que inició un proceso con otras colegas de dialogar entre todos con la industria, con autoridades de gobierno, con autoridades provinciales. Hizo algo que no siempre se hace en los procesos legislativos. Fue algo muy inclusivo y que ha sido el ejemplo de los proyectos que se han presentado ahora para el debate a la fecha en Ecuador, en Bolivia, en Chile, y se está estudiando para presentarlo en otros lugares. ¿Cómo crees tú que hay que avanzar? Bueno, comprendiendo y adaptándose a la realidad. A veces los legisladores queremos que nuestra ley, tal como la redactamos, se transforme en ley sin ningún cambio, sin aceptar las ideas del otro. Yo no pienso de esa manera. Pienso que las leyes que más fuerza tienen son las que tienen consenso. Y eso nos permite adaptarnos a las sugerencias y los cambios de otros legisladores y a sancionar leyes. Y en ese sentido, ¿cómo seguimos y qué es lo que creo que podemos aportar ya de esta primera experiencia? Es entender que tiene que ser un proceso colectivo, es entender que todos los actores tienen que estar sentados en la mesa. Y cuando digo todos los actores, hablo desde empresas petroleras hasta los ambientalistas que objetan quizás la actividad de esa empresa, pero hasta las comunidades de pueblos originarios que pudiera haber. Todos los actores en sí sentados en una mesa o dialogando con cada una de ellas para ver qué es lo que se puede aportar. Es lo más complejo, porque hay que tratar de aunar en distintos intereses válidos, pero es lo que permite, a mi criterio, poder tener una buena legislación, y es lo que necesitamos en esto, porque ya no hay más tiempo. Vos lo hablabas recién, estamos en un punto de inflexión, con lo cual despojarnos quizás de nuestro orgullo que naturalmente podemos tener y poder adaptarnos a esa realidad, incluso implicando cambios en la ley, pero por supuesto que no cambien el fondo, ¿no? Pero viendo el enfoque de otra manera, creo que nosotros vamos a poder dar esos pasos. De hecho, nos encontramos con una colega, en este caso senadora, Edith Teranzi, de la provincia de Chubut, y hablamos un ratito ahí en el café. Bueno, para esto sirven estos eventos, ¿no?
somos de Argentina y a veces no nos cruzamos tanto, pero acá tuvimos una buena charla y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para destrabar esto? Y bueno, se nos ocurrió eso, ¿no? A ver cuáles pueden llegar a ser las trabas hoy en el proyecto y comenzar un proceso parecido, pero en la otra Cámara, en el Senado. Y quizás ese es el proyecto que termina saliendo, y no importa que no sea de mi autoría, lo que importa es que la Argentina puede llegar a tener una ley que permite mitigar las emisiones de metano y producir con mejores prácticas ambientales. Y eso es lo que yo le quiero dejar a mi país y a mis hijos, no una ley firmada por Martín Maquieira, una ley que cambie algo y que yo haya aportado algo en eso. Y estoy convencido que se puede, así que esa esperanza la seguiremos teniendo. Muchas gracias. Yo quiero agradecerle a OLADE, que es la única institución que ha permitido de que exista un diálogo multidisciplinario de diferentes actores en torno a una urgencia que tiene que ver con las emisiones de metano. La única posibilidad de que veamos en nuestras vidas un impacto positivo en el cambio climático es con la reducción de las emisiones de metano. No lo vamos a ver con CO2, porque el CO2 se demora siglos en disiparse. El metano demora 12 años. Y la única posibilidad de verlo en nuestras vidas es que esto ocurra en el sector energético, porque es el lugar donde se puede hacer con mayor velocidad. Yo quiero agradecerle a los panelistas y le pediría un aplauso por sus reflexiones y agradecerle a OLADE de que nos tenga aquí reunidos. Muchas gracias.